Hola a todos, les quiero cerrar una nueva transmisión para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano en Forma, en la que trataré un punto muy importante con respecto a las llamativas publicaciones por parte del mundialmente reconocido diario Financial Times, The Financial Times, que en una publicación, en un reportaje, comparó la crisis en Venezuela con los momentos previos a la caída del muro de Berlín. Señaló que sus múltiples problemas se están convirtiendo en temas de preocupación internacional. Esto con información del 20 de agosto de 2016, porque el Financial Times comparó la crisis en Venezuela con esos momentos previos en el día de la caída del muro de Berlín. Lo comparó en una editorial, ya que señaló que estos múltiples problemas ya son de índole internacional, es decir, de preocupación internacional. Y así lo reseña literalmente, textualmente, en esa editorial publicada en el afamado diario. Sí, ¿por qué? Porque lo escribió el articulista encargado de publicar esta editorial, lo escribió de la siguiente manera, y es importante analizar esto. Cito: este mes, en escenas que hacen acordar a la caída del muro de Berlín, cerca de 130 venezolanos pasaron por la previamente cerrada frontera con Colombia. Corrijo, 130.000 venezolanos pasaron por la previamente cerrada frontera con Colombia para poder comprar bienes básicos como comida y medicinas. No las podían encontrar en Venezuela, dice el artículo. El número de venezolanos que piden asilo aumentó y los pedidos de visa para ingresar a Estados Unidos se duplicaron este año. Además, Brasil y Guyana también informan la existencia de refugiados venezolanos que ingresan a sus países en busca de comida. Enumera: para el diario, las múltiples crisis del país están comenzando a ser percibidas como problemas internacionales. La malaria ha resurgido en el país y probablemente otras enfermedades también, atentando contra la seguridad sanitaria de la región. Además, Venezuela es refugio de muchos narcotraficantes que ingresan a Estados Unidos, pero la respuesta usual de Caracas, es decir, el gobierno, el poder ejecutivo del Estado venezolano, es negar los problemas, dice el Financial Times, y entonces concluye, cito: el país necesita un nuevo gobierno y pronto, definitivamente antes de las elecciones de 2018. Afortunadamente, existe un mecanismo constitucional para acelerar el cambio. Se trata del referéndum de revocatoria del mandato. Claro que Maduro no quiere que se realice, pero su salida es inevitable. La mayoría de la gente quiere que se vaya. La pregunta es cuándo y si el ejército está dispuesto a reprimir una manifestación masiva contra Maduro en el futuro. Y en ese caso, ¿cuál será la respuesta de la comunidad internacional? ¿Cuál será la respuesta de UNASUR? ¿Cómo puede establecerse una serie de paralelismos entre lo que ocurre en Venezuela actualmente en comparación con los momentos previos a la caída del muro de Berlín? Antes de que cayera el muro de Berlín, por allá por noviembre de los 80, hubo una serie de situaciones focales que se basaban en tensión ya extrasocietal, que implicaba también situaciones como la que se están dando en Venezuela: aumento de asilos políticos, éxodos en aquel momento de alemanes, en este caso de venezolanos, también mucha zozobra, mucho desespero por parte de la población emigrando hacia digamos, los puntos fronterizos a la dividida Alemania para adquirir bienes básicos debido a la precariedad de la crisis económica que había en la Alemania federal. Es por ello que se compara actualmente, no de manera exacta, pero sí con ciertos puntos de convergencia con respecto a lo que sucede actualmente en Brasil, en Venezuela, corrijo. ¿Qué sucede? En Venezuela, así como aumentan los pedidos de visa y así los políticos para ingresar a Estados Unidos, Brasil y Guyana son puntos que han de alguna manera jugado un papel clave porque han tensionado y han polarizado la crisis. Polarizado en el sentido de que ahora la gente, los venezolanos, se están yendo a los extremos, y los extremos geográficos implican buscar una salida a la crisis interna, válvulas de escape. Por ello se dirigen a los puntos fronterizos con Brasil y Guyana para adquirir los productos y tratar de mejorar su calidad de vida a expensas de lo que pueden ofrecer esos países en esa relación y dinámica transfronteriza que hay con Brasil, con Guyana, pero principalmente con Colombia.
Por ese motivo es que se puede establecer cierta comparación, pero aunque haya enfermedades que han resurgido en el país, que pueden implicar un brote o una especie de inseguridad sanitaria, más de la que ya hay internamente en Venezuela, pero con respecto a una expansión en la región, y siendo Venezuela también refugio de narcotraficantes que ingresan a Estados Unidos, pareciera que hay una anarquía que devienen múltiples crisis, múltiples focos de crisis, porque no solamente hay una crisis económica agravada por la escasez de 80% de alimentos y medicinas, sino también que observamos en Venezuela una crisis sanitaria, se observa una crisis social debido a que el tejido social en sí se ha visto deteriorado gracias a que la crisis ha llevado a confrontación entre personas para adquirir productos de primera necesidad en las largas filas que se forman en los centros de distribución. Pero también observamos cómo Venezuela es un punto clave de conexión entre las redes de narcotráfico de la ruta que cubre Colombia, pasando por Venezuela, México, Estados Unidos, con cierta, digamos, cierto involucramiento por parte de Ecuador. Ahora, ¿qué sucede? Venezuela también, aparte de tener una crisis de seguridad interna que se agrava por la existencia de grupos paramilitares que llega a inseguridad lo interno, pero también lo externo del país, hay una crisis política debido a la clara división que hay entre gobierno y oposición, y la confrontación ya ha pasado por encima de una retórica política coherente, ya pasa por una confrontación incluso hasta personal entre los actores políticos. Pero entendiendo que podría haber dos escenarios en Venezuela, uno es una vía constitucional, uno es el referendo revocatorio en 2016 y el otro es una implosión social. Si se cierran o se llegan a cerrar una de las vías, o la vía democrática, mejor dicho, queda una sola, que es la implosión social, que no es una vía democrática, es una vía política a través de la cual un estallido social, una implosión civil, deviene en un caos generalizado con una anarquía que afecta la situación actual hasta el punto de crear una escalada de tensiones que obligan y presionan al gobierno a claudicar de alguna manera. Y si eso sucede, habría represión y coacción por parte del estamento militar que está de alguna manera blindando al gobierno, porque así lo ha sabido, se lo ha sabido ganar primero Chávez y ahora Maduro. ¿Cuál será la respuesta de la comunidad internacional de UNASUR, que pregona con digamos, con el gobierno venezolano en cuanto a cierta convergencia ideológica, pero puede converger ideológicamente con un gobierno que reprime una manifestación en caso de que llegase a producirse una implosión social si llega a ser cerrada la vía democrática? Así de anárquico se puede vislumbrar el escenario político en Venezuela, tal como lo fue en los momentos previos a la caída del muro de Berlín, porque claramente hay múltiples crisis en Venezuela, no una sola. Todas se acentúan por la crisis económica, pero en sí hay diversos focos de crisis que hacen hoy por hoy de Venezuela un país en vías de llegar a un estado fallido, lamentablemente, entendiendo que no es un país que esté en guerra como por ejemplo Siria, que ya lleva 5 años en una guerra civil. Así están las cosas en Venezuela, y así lo reseñan los medios internacionales, en este caso el reconocido y mundialmente leído diario The Financial Times, en una editorial publicada el 20 de agosto de 2016.